Aleluya. Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22. Aleluya. Versículo 1 al versículo 8. Génesis 22, 1 al 8. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice así: Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Pueden sentarse. Hemos leído la historia de Abraham, que no podía tener hijos. Hemos leído la historia de la promesa que Dios le dio a Abraham, y que Abraham tuvo un primer hijo en el vientre de su criada, su esclava, Agar. Hemos tenido conscientemente la historia de que Dios le dijo: no es el hijo que te dije, te voy a dar uno de tu mujer. Y que Dios cumplió esa palabra. Ese mismo Dios que le dijo a Abraham: sal de tu tierra, ese mismo Dios que le dijo: te voy a dar un hijo, ese mismo Dios que le dijo a Abraham que se fuera a un lugar a donde le iba a mostrar que le iba a dar toda esa tierra en posesión, ese mismo le estaba diciendo: dame a tu hijo. Duro momento, decisivo. Pero yo quiero que no veamos la historia desde la perspectiva de Abraham. Yo quiero que ahora fijemos nuestra mirada en Isaac, en este pequeño, en este adolescente, en este jovencito que está recibiendo todo el amor de un padre. Todo el amor que estaba canalizado por ese tiempo de espera para ser padre. ¿Cuántos años esperó Abraham para ser padre? ¿Cuántos? Imagínate. ¿Cuántos años esperó para poder abrazar a un pequeño? Imagínate el amor que recibía este muchacho. No por ser hijo único, sino porque había un padre que había visto la gloria de Dios. Había un hombre que había valorado el poder de Dios, que se dio cuenta que valía la pena esperar y creer en Dios. ¿Comprendes lo que estoy hablando? Pregunto, ¿sí o no? Si fueras hijo, hija de Abraham, ¿no te sentirías honrado por tener un hombre como tu padre, lleno de fe, que le ha creído a Dios? ¿No te gustaría ver en Abraham ese padre ejemplar y desear crecer como él? Activar la fe como él. Amar a Dios como Abraham amó a Dios.
hablar con Dios como Abraham habló con Dios. Digo, ¿acaso no te gustaría tener una figura paterna como esa, que tiene una intimidad con Dios y que Dios le visita como tú visitas a una persona? Privilegio. Imagínate escuchar la historia de este hombre que es tu padre Abraham, que platica con Dios y que todavía se pone a negociar con Dios. Mira, si hubiera tantos justos, imagínate, ¿cómo te sentirías? Yo quiero que veas la historia como el hijo Isaac, que llegue y le pregunta a su padre: oye papá, pues vamos para el sacrificio, pero ¿dónde está la verdadera ofrenda del sacrificio? Voy a llevarte a otra perspectiva de pensamiento. Posiblemente has visto en tu padre el éxito, has visto en tus padres los logros, que no tiene vergüenza para ir a vender, que no tiene vergüenza para hacer negocios, que no tiene vergüenza para poder hablar, proyectar, y que a pesar de todo todavía en la cena te dice qué vas a querer de cenar y está pidiendo por ti. Yo he visto muchos jóvenes grandes que le dicen a mamá: papá, ¿puedes pedirme la salsa por favor? Nos pasa a los padres, ¿sí o no? Que somos los voceros de los hijos en la cena, en el restaurante, con los abuelos. Oiga, suegro, va a ocupar la bicicleta porque mi hijo quiere ver si se la presta. Oiga, pa, cuñado, somos a veces voceros de los hijos. ¿Sí me estoy explicando? Isaac está viviendo con el hombre más respetado de la fe en la historia humana. No era cualquier padre, pero esa pregunta sacudió a este hombre. Y te lo voy a plantear con otra pregunta. Imagínate que le estás preguntando a tu padre: padre, ¿y cuál es el éxito que quieres para mí? ¿Cuál es la historia que quieres para mí? ¿Qué es lo que tú esperas de mí? ¿A dónde me quieres ver el día de mañana? ¿Con quién me quieres ver casado? Viceversa, una mujer: papá, ¿con quién me quieres ver casada? ¿Qué tipo de hombre quisieras que yo tuviera? Porque esta pregunta los hijos nos van a preguntar: oye mamá, ¿y a qué hora, a cuántos años te casaste con mi papá? ¿Y qué pensabas? Los padres debemos de responder con mucha prudencia, porque cuando los hijos preguntan a qué edad nos casamos, es porque ya en su mente empieza a haber inquietudes humanas. Isaac le hizo una pregunta a su padre que sacudió nuevamente su fe. ¿Estás bien tranquilo? Como todos los hijos, que nos dijera: papá, mañana no vas a la escuela porque te vas conmigo. ¿Qué hacen los hijos? Fiesta. ¿Cuántas veces hemos escuchado a los hijos diciendo: aunque no vaya a la escuela, ándale, sí? Me estoy explicando. Isaac, yo creo que estaba por ahí jugando, haciendo algún quehacer. La Biblia no registra que Abraham le haya dicho a Isaac: oye Isaac, prepárate, vamos a hacer un viaje. No, solamente fue sorpresa. Yo quisiera llamarle a esto secretos de un padre que garantiza el éxito de un hijo. Porque los padres debemos de ser firmes, duros, de carácter seguro. Dice la Biblia que Abraham habló con Dios. Y yo quiero que veas, quiero que analicemos un versículo. Versículo 2. ¿Cómo le dice Dios a Abraham? ¿Cómo le dice? ¿Puedes leerlo? Toma ahora a tu hijo. Observa que, bien claro, tu único. Ahí hagamos una pausa. Sabemos que Abraham tenía a Ismael, pero para Dios, Isaac era el único de la promesa. Único. Nuestros hijos son únicos. Tenemos 10, son únicos cada uno. Tenemos 20 y los padres que tienen muchos hijos en familia aman a todos sus hijos.
¿Cuál es la figura paterna que tú juegas en este mundo? Hay madres que han jugado esa figura paterna. Hay mujeres que se han jugado la vida como un hombre, trabajando y enfrentando cada situación. Hay mujeres que han cambiado sus roles de madre para cubrir, proteger lo que debe de hacer el padre cuando no está. No sé si me explico. Hay mujeres que se han jugado la vida y se han arriesgado demasiado para no desproteger a sus hijos. Nuestros hijos son únicos. Nuestros hijos son exclusivos. A veces nuestros hijos piensan que amamos más a uno que a otro. Lo que pasa es que nuestro amor es perfecto para cada uno. Y debemos hacer entender a nuestros hijos que el amor que tenemos por ellos no está en competencia. No es porque ame más al azul y ame menos al rojo, o ame más al rojo y menos al azul. No, es que cada uno es amado de manera especial. Pero cuando nuestros hijos no comprenden nuestro amor, crecen pensando que papá tiene preferencias. Quiero que comprendamos esto. Dios le dice a Abraham, a tu único hijo. Pero fíjate cómo Dios es muy claro y va directo al corazón. A quien amas. ¿Qué harías con el hijo que amas? Si fuera hija, buscarías al hombre más briago, más grosero, más perverso, más mujeriego, o buscarías al hombre más decente, al que anda bien vestido y se da a respetar. Lamentablemente, a veces nuestros gustos como padres no son los mismos de nuestros hijos. La muchacha decente, formal, que sabe guisar, que no anda en muchos bailes, que se la pasa más en el hogar. Obviamente que al estar en el hogar casi no sale, el hijo no la conoce y se enamora de la que sí sale a la calle. Su corazón se clava por la que enseña más piernas, más cuerpo. Y quisiéramos que ellos tengan éxito en la vida, pero decidieron amar a un tipo de persona que nuestra experiencia por la edad que tenemos no tiene el perfil, no tiene la capacidad para hacer vida con alguien de manera formal. Ya no estamos en aquellos tiempos donde nos arriesgábamos y defendíamos a nuestras parejas frente a papá, diciéndole que la mujer o el marido no era como ellos pensaban. Y al pasar el tiempo, los suegros terminaban amando a los yernos, o los suegros terminaban amando a las nueras. Lamentablemente no estamos en ese tiempo. Hoy, tristemente, es más fácil que el matrimonio termine en la ruptura, porque el padre tenía razón. La mujer no era como el muchacho pensaba. Y el padre le dijo, hijo, te lo dije, pero nunca me hiciste caso. Viceversa, hija, te lo dije, pero no te preocupes, para ti, para mis nietos, aquí siempre va a haber un taco. ¿Me estoy explicando? Mi padre no fue el querido por mis abuelos, pero un día mi abuelo terminó diciéndole, eres mejor que los hijos que tuve. Porque en aquel tiempo parece que nuestras decisiones eran acertadas. Mujeres, hombres que a veces no se hablaron, pero con la pura carta fue suficiente para creerle en el amor. Y se entregaron en el amor. Benditas cartas, porque esos matrimonios envejecieron y vivieron juntos hasta que la muerte los separó en la vejez. Secretos de historias. Abraham está amando a su hijo. Yo creo que todos podemos amar a nuestros hijos y no vamos a entrar en competencia quién ama más a quién aquí en este lugar. Lo que sí estoy seguro es que veo amor en ustedes. Y eso no lo dudo. Pero hay algo que me enseña esta lección. Porque Isaac, viendo a su padre cómo le amaba, viendo a su padre cómo lo atendía, cómo lo educaba, lo llevó a una prueba, a un examen también en su fe.
Y quiero que me acompañes en esto, por favor. Versículo 3. Dice el versículo 3: y Abraham se levantó de mañana, preparó todo, tomó 2 siervos y se llevó a su hijo. ¿A dónde crees que tienen que andar tus hijos? ¿Con quién crees tú que tienen que andar tus hijos? Es triste, y lo digo con todo respeto, que muchos padres, pudiendo involucrar a sus hijos en la vida, terminan involucrándose los hijos con los patrones. Los primeros viajes que hacen los hijos son con los patrones. No estoy hablando mal de eso, pero si un día tu hijo tiene que salir, de preferencia que sea contigo, que le puedas enseñar lo que la vida te ha enseñado a ti, que le puedas transmitir lo que la experiencia en el camino has aprendido. ¿Me estoy explicando? Si fueras un padre que está enseñando a manejar, explícale cómo tomar las curvas y cómo prestar atención ante una emergencia. Si eres un padre que vas a involucrar a tu hijo en la empresa, enséñale cómo valorar y respetar a los trabajadores, porque de ellos depende el éxito laboral. Si eres un hombre que está metido en los negocios individuales, enséñale a tus hijos a cómo hacer negocios y dinero de manera íntegra, respetuosa y honorable. Toma a tu hijo, camina con él, involúcralo a él, no lo dejes. Dice la Biblia que Abraham tomó a su hijo y comenzaron a caminar. ¿Cuántos días caminaron? 3 días. Espero que no seas de los padres que le están diciendo a los hijos: ay, no te llevo porque me encalavernas, 5 minutos y ya quiero que te duermas. Espero que no seas de esos padres que se dicen: no, quiero viajar en paz, quiero dormir en paz. ¿Me explico? Que valores. Lamentablemente, la mayoría de personas que no valoran a sus padres en vida, lo hacen después de muertos. Hombres, mujeres que a su padre nunca le dijeron padre, hasta después que está en la tumba, que está en el ataúd, le gritaron papá. Pero ¿por qué no lo dijeron en vida? ¿Por qué no se lo dijeron que él lo escuchara? ¿Por qué escribirlo en una lápida en memoria a mi padre? Cuando en vida le decías el viejo, el que estorba, el que casi no se baña, el que venga otro a ponerle sus medicamentos. ¿Comprendes lo que estoy hablando? Caminar con el Padre significa involucrarte en los planes, en los negocios, en los proyectos de Él. Isaac caminó con su padre. Isaac estuvo con él. Yo creo que en algún momento ha de haber disfrutado y en otro momento le ha de haber dicho a su papá: papá, ya me cansé. Versículo 5. Veamos una decisión que hizo Abraham. Abraham dijo a sus siervos: esperen aquí con el asno. Esto nos enseña algo importante. Hay límites entre la sociedad, donde ya solamente te toca a ti y a tu hijo. Te toca a ti y a tu hija. Una de las cosas que está claro en mi esposa y yo es que ella puede tener su espacio libre con sus hijos. Si quiere ir con la hija, quiere ir con el hijo, quiere ir con quien ella quiera. Me ha dicho: vida, quiero ir con mi hijo, quiero ir con mi hija, quiero ir. Adelante. Porque debemos de saber que debemos de dar espacio a cada uno de nuestros hijos. Abraham no le dijo a sus criados: acompáñenme hasta el sacrificio. Hay momentos que son exclusivos. Si tienes 5 hijos, dedícale tiempo a cada uno de ellos. Si tienes 3, si tienes 2, y si tienes 1, yo creo que entonces debes dedicarle mucho más tiempo, porque es único. No para consentirlo, sino para que te acompañe contigo. ¿Qué dice Proverbios? Instruye al niño en su camino, para cuando sea viejo, cuando esté grande, él no se aparte de ese camino. Tú eres el instructor, tú eres el maestro. No es la primaria, no es el jardín de niños, no es la secundaria. Tú y yo somos los responsables de enseñar a nuestros hijos a caminar en la vida. De nada sirve tener un 10 en un reconocimiento
y tener un carácter pésimo en su forma de vivir. Abraham le dijo a sus criados: quede aquí, aquí van a esperarse. Abraham sabía que iba a ofrecer a su hijo, pero dijo algo comprometedor y dijo: volveremos. Te pregunto, ¿podrás volver en tu vejez, cuando estés cansado, cuando estés agotado, cuando estés viejo, con tus hijos, a vivir ese amor? Una vez un viejo estaba sentado con su hijo y le dijo: hijo, ¿qué es eso? Papá, parece ser un ave. Al minuto: hijo, ¿qué es eso? Papá, es una palomita. Al minuto, 2 minutos: hijo, ¿pero qué es eso? Ay, papá, bueno, entiendo, casi no puedes ver, pero mira, si le prestas atención, es un ave, de esas palomas blancas. Pasa el rato y le dice: hijo, ¿qué es eso? Ay, papá, ya te lo dije. Otra vez, otro instante más tarde: hijo, ¿qué es eso? El hombre desesperado le dice: mira, papá, ya vámonos, ya me cansaste. Aquel hombre con trabajo se levanta y le dice a su hijo: hijo, ¿cuántas veces me preguntabas lo mismo? ¿Y cuántas veces te respondí? Aquel hombre se sienta, abraza a su padre y dice: papá, perdóname. Volveremos a ese punto como padres, donde ahora el que va a cuidar de nosotros son los hijos, donde ahora el que tendrá la paciencia son los hijos, donde ahora el que tendrá el cariño son los hijos. El que te va a dar el vaso con agua y pondrá la mano abajo de tu quijada para que no te mojes, serán tus hijos. Abraham le dijo a sus criados: volveremos. Lamentablemente muchos padres no van a volver con sus hijos porque los han sepultado en el camino de la vida. Era una palabra comprometedora, porque tienes que volver con tus hijos con amor, con cariño, con respeto. Porque mientras aquí Isaac está cargando un palo para el fuego, el que regresará con un palo en el brazo para sostenerte serás tú. No sé si será el palo de la escoba, alguna herramienta, porque tu cintura no podrá aguantar tu propio peso. Pero volveremos. Volveremos con la bendición de Dios. Volveremos por ver la gloria de Dios. Volveremos porque los dos iremos a adorar y alabar su nombre. Volveremos. Yo creo que todos, la mayoría de los que estamos aquí, tenemos los recuerdos en la casa de nuestros viejos. Esas paredes. Posiblemente en algunos nunca cambió el color, o en otros realmente sí cambiaban los colores de la casa. Pero esa casa tiene un gran valor, que si muchos de nosotros tuviéramos la posibilidad de comprar aquella casa, regresaríamos para cerrar nuestros ojos y ver a nuestros abuelos, ver a nuestros padres, ver a aquel hombre que nos hizo cargar cargas pesadas, ver a aquel hombre que todavía nos acompañó con el fuego, que todavía llegábamos a casa y nos decía: hijo, ¿cuánto ganaste esta semana? Dáselo a mamá porque hay que comprar para la comida. Y dábamos todo lo que ganábamos para poder salir adelante, porque no eran injusticias, eran las formas de caminar en la vida. Por eso te pido que veamos la historia como el hijo Isaac, que todavía tuvo que cargar la leña de su padre, todavía tuvo que caminar al lado de su padre, tuvo que preguntarle a su padre: ¿qué más sigue en la vida? Es verdad que a nuestros hijos les vamos a responder: ¿qué esperas de mí? Y poderle decir: quiero que seas un hombre exitoso.
Quiero que pienses en tu mañana, el día de mañana. No quiero que estudies lo que yo quiera, quiero que estudies lo que te garantice el éxito en la vida. A mis hijas, a nuestras hijas, no les he dicho, quiero que te cases con un hombre que tenga dinero. Tampoco les he dicho, prepárate tú porque si tu marido no te atiende. No, les hemos dicho, ama lo suficiente para que disfrutes cada momento de la vida con el hombre que tú decidas casarte. El éxito no depende del título, sino de la pasión con la cual se vive en el matrimonio. Isaac caminó con su padre. Dice la Biblia en el versículo 6: y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso ¿sobre quién? Sobre Isaac. Te pregunto, ¿qué responsabilidades dejas a tus hijos? Y yo quisiera preguntarle aquí a cada uno de los hijos, ¿cómo enfrenta la responsabilidad que papá te empieza a poner cuando te dice, te encargas de los frijoles? Apaga los frijoles, échale agua a los frijoles, revisa si al arroz le faltó agua, échale un poco. Es la primera responsabilidad que a veces enfrentamos. Y cuando llegamos y nos dimos cuenta que o le hizo falta agua o le echó demasiado, ¿cómo reaccionamos los padres? Deja que tus hijos aprendan a voltear las tortillas en la estufa. Deja que tus hijos aprendan a caminar solos a la esquina por el mandado. Deja que tus hijos pierdan el miedo, pero obsérvalos. Cuando dice la Biblia que Abraham puso leña sobre su hijo, nos está enseñando algo, la responsabilidad que Isaac empezó a enfrentar. De verdad, alabo a Dios y doy gracias a Dios por la vida de mis padres, que a mis 9 años, 11 años, yo viajaba a la Ciudad de México, yo ya sabía andar en el metro. Yo me iba a surtir las librerías con la material del grupo con el que yo tocaba, y yo decía a mis padres, siendo mucha confianza en Dios y en mí, si ahorita me dijeran mis hijas, ¿me dejas ir a tal ciudad y pasar por México? Le diría, no, es que tú no tienes la experiencia para andar en México. Varias veces tomé a una de ellas y le dije, me vas a acompañar, y aunque me haga más tiempo, pero quiero ir contigo en el metro, en el trolebús, en el taxi, para que sepas lo que es cada uno de esos transportes. A pesar de que les he enseñado, no las dejo ir sola, porque los altos grados de delincuencia que hay. Pero quiero que veamos, Isaac enfrentó una responsabilidad. Te pregunto, ¿tú crees que Isaac no sospechaba algo? Fuego, leña, pero no hay que ofrecer. Qué casualidad que los criados se quedaron, hasta el burro que pudiera servir de pretexto, tampoco está. Yo quiero que escuches, tu hijo que estás aquí, en lugar de enojarte, molestarte por las acciones de tu padre, dale gracias a Dios, porque eso será en tu escuela y eso servirán de piedra para construir tu futuro. Isaac tuvo que cargar la leña. Isaac tuvo que cargar sobre su propio hombro lo que sería parte del sacrificio en él. Cargaba la leña porque después la leña lo iba a cargar a él. ¿Comprendes esto? Un día vas acompañando al viejo o al padre, al que va manejando. No te duermas, aprende cómo maneja, porque un día llevarás a ese hombre a tu lado. ¿Y qué crees que va a hacer ese viejo? Ese padre también va a confiar en ti y se va a dormir como tú lo hacías. No importa si eres mujer o eres hombre, pero un día ese hombre te va a confiar su vida y la familia y te va a decir, hijo, manéjale. Hija, manéjale. Por eso la importancia, hijo que estás aquí, que aprendas de Isaac, que cargó lo que su padre le encomendó que cargara. No renegó. Preguntó, eso fue verdad. ¿Dónde está el cordero? Puedes preguntar, es verdad. Pero si tu padre no tiene la respuesta, no te enojes con él. Algún día entre los dos la van a descubrir. ¿Comprendes? Ser padre es una bendición,
porque tú y yo somos escogidos por Dios para bendecir, para santificar y garantizar que el futuro de nuestros hijos sea único y exclusivo. Llegó un momento crucial que yo viví un momento con mi padre, viendo que mi hermano el mayor era ingeniero en aires acondicionados, en climas, en recámaras de frío para almacenar carnes, viendo que mi otro hermano, el más chico, era ingeniero dental, sabía hacer dientes de los que vende al dentista, y mi otro hermano estaba estudiando su carrera. Yo estaba en una refaccionaria. Recuerdo que un día me llamó de esos momentos a solas con mi padre, y alabo a Dios por mi padre, que me llevó muchas veces solos a platicar. Me dijo: hijo, quiero platicar contigo. Y él dije: yo también. Fue muy claro, y le dije a mi padre: ¿por qué a mí no me das ningún oficio? ¿Por qué a mí no me diste una profesión? Y le mencioné a cada uno de mis hermanos. Recuerdo a mi padre callar ese momento, se me queda viendo y me dijo: hijo, tú no sabes, a ti te estoy dando la mejor parte. Yo no dudé en responder y le dije: papá, ser un trabajador de una refaccionaria no le veo futuro. Y me dijo: es que tú no sabes, a ti te estoy dando la mejor parte. Callé, me quedé con eso. Una ocasión, platicando ya con todos los varones, mi padre y nosotros los hombres, mi papá vuelve a tocar el tema y le dijo a mi hermano Edud: hijo, quiero que veas que ustedes no son ningunos tontos, son inteligentes, y quiero que observes cómo es que poco a poco fuiste creciendo. Mi papá estaba dirigiendo la plática con mi hermano, y yo veo que mi madre está cargando una calabaza enorme. Viendo a mi padre y a sus hijos varones platicar en un espacio a solas en la casa, yo veo a mi madre cargar la calabaza, corro, le arrebato la calabaza y la arrojo contra el piso y se parte. Y me dice mi mamá: gracias, hijo. Yo lo iba a hacer, pero lo iba a hacer más allá para no interrumpirlos. Mi mamá llevaba esa calabaza y mi mamá me había enseñado que cuando no hubiera herramientas para partir una calabaza, el piso era la única opción y había que azotar la calabaza. Así es que ahí empecé a sacar todo lo que es la parte interior de la calabaza, traté de limpiarla con la mano, eché a la basura los desechos y ya empecé a cargar los pedazos de calabaza. Se me quedaba viendo mi papá y mis hermanos, yo no sabía. Llego al lavadero, le pongo las piezas grandes de calabaza, mi madre llevó el cuchillo y una tablita para hacer los pedazos al tamaño que ella deseaba. Y le dice mi papá a mi hermano Edud: mira, ¿te das cuenta que no son inteligentes? Perdón, que sí son inteligentes y no están atados de manos. Yo me quedé pensando, dije: no lo hice intencionalmente. Todos ustedes son exitosos, solamente que les hace falta el tiempo. Siguió la conversación con mi padre, con mi hermano, y siguió con todos, y mi padre me deja al último en esa conversación y me dice: hijo, a ti te he dado la mejor parte. Yo me acordé de la plática que habíamos tenido y me dice: hijo, tú no comprendes, pero te he dado la mejor parte porque el ministerio que tú tienes no lo tienen tus hermanos. Y Dios me dijo que hiciera eso contigo porque lo vas a comprender después. Yo lo acepté, lo creí, pero no lo viví al momento. Pasado el tiempo, se inicia el proyecto del Instituto Bíblico y se hizo la convocatoria para los maestros del Instituto Bíblico. El Consejo Consultivo, que empezó a ver el perfil de los posibles maestros, empezaron a ver la lista grande de los hermanos que tenían capacidad y empezaron a ver los perfiles. Dice un hermano del Consejo Consultivo: hermano, ¿pero por qué en la lista no está su hijo? Dice mi papá: ay, es que mi hijo Edud no, pues no tiene la experiencia, la capacidad. Dice: no,
su junior. Y todos votaron, y de los primeros maestros que el instituto tuvo, fui yo. Me sentí honrado. Siendo el más joven, el más jovencito, comencé a dar clases en el instituto. Y me di cuenta que lo que mi padre me dijo en aquel día era la verdad. No tuve una profesión al momento. No sé si me estoy explicando. No tuve una carrera al momento, pero tuve el camino que Dios quiso que yo tuviera. Cuando me di cuenta de lo que estaba pasando, en ese momento yo justamente me encontraba estudiando mi licenciatura en psicología pedagógica. Yo estaba estudiando esa carrera y me di cuenta que sin querer Dios me estaba permitiendo mis sueños también. Llegó el momento que todos mis hermanos, y lo digo para la gloria de Dios, por cualquier tema, por cualquier asunto, en cualquier momento me hablaban: Elías, Elías, Elías. Y en nosotros, en mis hermanos y yo, se empezó a generar una palabra que nos decimos jefecito. No sé si sea mi hermano mayor o menor, lo único que sé es que entre nosotros nos decimos jefecito. Me estoy explicando, porque se generó un buen clima de relación. Comento esta historia personal porque creo que como Isaac viví la carga que mi padre me puso, pero al momento yo no comprendí. Al momento no me di cuenta. Al momento yo no valoré. Y para gloria de Dios, hoy soy maestro de todos mis hermanos. En la maestría, en la licenciatura, y fui maestro de ellos en el instituto. Para la gloria de Dios. Lo que yo no supe es que esa leña que mi padre puso en mis hombros era para el fuego de mi propio sacrificio en adoración a Dios. Quiero terminar volviendo a la historia de Isaac. Isaac, ¿cuántas letras tiene Isaac? ¿Cuántos dedos tienes en tu mano? ¿Y cuántas veces has usado esos dedos para señalar algo que tus hijos van a hacer? ¿O para señalar y juzgar a una persona? No sé si me estoy explicando. Quiero decirte algo, que tus hijos no sean utilizados para juzgar a alguien, para señalar a alguien, para compararse con alguien. Fíjate bien, ¿cuáles de tus dedos son iguales? Ninguno. ¿Cuántos dedos ocupas para agarrar algo pesado? ¿Uno? ¿Verdad que todos? Quiero que comprendas esto. Filosóficamente hablando, usa a todos tus hijos para proyectos grandes. ¿Tienes 2? ¿Tienes 3? ¿Cuántos hijos tienes? Ellos deben de ser tu fuerza en el futuro. ¿Me explico? Ellos tienen que ser la herramienta en el futuro. Tus dedos son diferentes porque tus hijos son diferentes. Termino diciendo, Abraham le dijo a su hijo, Dios proveerá. Isaac escuchó esa palabra, Isaac creyó en esa palabra, Isaac caminó con su padre porque sabía que Dios iba a proveer. Es verdad que hay muchos secretos que como padres vivimos. Nuestros hijos muchas veces no se dieron cuenta cómo es que el arroz se iba a cocinar, el frijol se iba a cocer. Es más, cómo es que iba a haber arroz y frijol en casa cuando no había. ¿Cuántas veces como padres hemos vivido esos momentos donde tenemos que mentirle a nuestros hijos y decirle, ya me llené, ya no quiero? Porque nos gusta ver a nuestros hijos disfrutar lo poco que queda en la cacerola. Platicaba con Modesto estos días y le decía, si yo tuviera tu edad y con esos mangos que hay en el refrigerador me los hubiera acabado. Digo, pero ¿sabes por qué no me los acabo? Porque me gusta ver cómo abres el refri y disfrutas un mango. Como padres hemos dejado de disfrutar lo que nos gusta, porque nos gusta ver a nuestros hijos
disfrutar lo que a nosotros mismos nos gusta. Y no nos molesta que agarren, lo molesta es que se acaben y no compartan con sus hermanos. No sé si me explico. Tiene que aprender a compartir. Ponte de pie. Dios proveerá. Isaac, que estás aquí, hablando en sentido figurado, cada uno de los hijos que están aquí, aprendan. Nosotros podemos cargar la cubeta, pero queremos bendecirles pidiéndole que ustedes la carguen. Nosotros podemos ir por las tortillas, pero queremos que ustedes aprendan a hacerlo, porque es algo formativo, porque queremos que se desconecten de la tecnología para que valoren realmente la familia. Es tiempo de caminar con nuestros hijos, pero también es tiempo de que nuestros hijos aprendan a depender de Dios. Vamos a orar. Padre, vengo delante de tu presencia, Señor. Hay momentos, Señor, que mi corazón se quebranta. Y no es necesario sepultar a mi padre para poder valorarlo. No puedo negar, no puedo ocultar la realidad. El gran grado de amistad que tengo con mi padre, tu siervo. La sinceridad, la franqueza. Cada palabra que podemos hablar entre él y yo, mi Dios amado, ha sido de carácter formativo. Esta mañana que hablé con él, le recordé lo mucho que le he dicho varias veces. Eres un gran hombre. Y yo sé que has pagado un precio elevado para convertirte en esa figura paterna que hoy me hace fuerte y me hace ser el padre también que tú me has enseñado a ser. Hablando con él, recordé, mi Dios amado, esta historia de Abraham y de Isaac. Y por eso te pido, mi Dios amado, que cada hombre, cada joven, cada muchacha que tiene a su padre, cada uno que tiene a su madre porque ya su padre partió de su lado, podamos valorar a esa figura paterna que es utilizada para bendición de nosotros. Y te pido en el nombre de Jesús, mi Dios amado, que nos permitas seguir aprendiendo a vivir al lado de nuestros padres, aprender al lado de nuestros padres, caminar al lado de nuestros padres, porque en la vejez, en el momento adulto, ellos serán los únicos que estarán a nuestro lado. Pido en el nombre de Jesús que bendigas, mi Dios amado, a cada uno de los que estamos aquí, en el nombre de Jesús. Debemos de recordar que en la vejez nuestros hijos velarán por nosotros. Apenas hablando con un hombre le decía, ¿qué va a hacer de ti el día que envejezcas? ¿Quién va a cuidar de ti? ¿Quién va a velar por ti? Y me decía, ¿por qué? Mis hijos. Sí, pero si no les dices un buen ejemplo y una buena educación, y si no tienen a Cristo en su corazón, y si no tienen principios y valores, lo voy a decir con todo respeto y no desde ninguna perspectiva de lastimar, pero hay hombres que prefieren estar con los suegros que con los padres. No sé si me estoy explicando. Hay mujeres que prefieren estar con los suegros que con su padre, porque los padres no fueron el papel ejemplar, la figura ejemplar. Le decía a este hombre, piénsale, si tú dejas tu familia y te vas con la otra mujer que no te ha dado hijos, dejas a tu mujer y te vas con otra, no sé si me estoy explicando, le dije a él, ¿quién va a honrar tu vejez? ¿Quién va a honrar tus canas? Dice aquel hombre, tiene razón, pero es que, le dije, entiendo lo que me vas a decir, estás viviendo el presente, mira el futuro. Los únicos que pueden honrar tus canas son tus hijos. Si te vas, no podrás cosechar esa bendición. Así es que, varones, valoremos la vida y a nuestros